Ya, ahí estoy grabando. Entonces, como les comenté, esta es la última clase, la parte 2 de la parte del subtema energía y tierra. Y en esta clase nos vamos a centrar principalmente en clima, ¿ya? Sus factores, sus elementos, etcétera. Y finalmente vamos a hacer un pequeño recorrido en lo que es el cambio climático. Ya, así que empecemos. ¿Cuáles son los objetivos? Entender a grandes rasgos el concepto de clima. Ya, vamos a ver eso. Vamos a estudiar los elementos que lo componen, ¿ya? Como presión, temperatura, humedad, etcétera. Vamos a estudiar y analizar los factores que inciden en el clima, como la latitud, altitud, montañas, mar, etcétera. Vamos a estudiar la atmósfera y sus capas, que tiene varias capas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el clima está en la troposfera. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y vamos a comprender y analizar el impacto del cambio climático. Súper importante, sobre todo en esta época donde hay mucha industrialización, ¿cierto? Sus causas, consecuencias y cómo se relaciona con el efecto invernadero y el calentamiento global. Y para cerrar, veremos el tema de la capa de ozono y de dónde viene el daño que actualmente tiene. Quizá ustedes sepan, pero está dañada, tiene un gran agujero en la parte, en el polo sur, donde está la Antártida. Así que eso. Entonces, sigamos. Bueno, ¿qué es el clima? Son el conjunto de condiciones meteorológicas propias de un lugar determinado, como temperatura, como la temperatura, perdón, la presión, el viento, la humedad, las precipitaciones. Ya en el fondo son todas estas condiciones reunidas en algún lugar y esto define el clima. Ya usualmente el clima se atribuye a temperatura, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la presión, la cantidad de viento que haya, las lluvias, etcétera. Hay diferentes tipos de clima. Tenemos por un lado el tropical, el cual se encuentra relativamente en el centro de la Tierra, más o menos, como donde está la línea del Ecuador. Y este clima se caracteriza por ser caluroso todo el año, pero además contiene abundantes lluvias. Entonces, en general es caluroso, ¿cierto? Pero también tiene precipitaciones en forma de agua, lo que se conoce como lluvias. Tenemos por otro lado el clima seco. Este es parecido al tropical, pero este se caracteriza, como dice aquí, por ser seco, ¿cierto? Las lluvias son súper escasas o incluso inexistentes. Estos climas se caracterizan por ser muy, muy calurosos. También tenemos el clima templado. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago, ¿cierto? Donde vivimos muchos de nosotros, el clima se caracteriza por ser templado. ¿Por qué? Porque el clima es bastante moderado y alterna entre veranos cálidos y secos usualmente e inviernos suaves y lluviosos. Es muy raro ver que en verano llueva, ¿cierto? Entonces por eso se caracteriza por ser seco. Y los inviernos son lluviosos o con hartas precipitaciones. Ya, este es un poco menos caluroso que el anterior, ¿cierto? Porque acá compensamos lo que es veranos cálidos con intensas lluvias. También tenemos el clima frío o continental, ya lo que está acá en celeste, ¿cierto? En azul. Este clima es moderadamente frío y los inviernos son largos y fríos. Y los veranos son súper breves, ya son cortitos. Existen, pero son breves. Igual son cálidos. Finalmente tenemos el clima polar, que el clima es más extremo. Los fríos son extremos y casi todo el año. Y prácticamente no existe acá el verano, ¿cierto? Acá podemos pensar, por ejemplo, en la Antártica. Acá está todo lo que está en gris abajo. Groenlandia y bueno, zonas cercanas a los polos, ¿cierto? Nosotros sabemos que los polos se caracterizan por ser muy fríos. Entonces, eso es básicamente a grandes rasgos, eh, digamos, el clima, mirado desde una perspectiva súper general. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver los elementos que constituyen el clima. Tenemos por un lado la temperatura, y aquí es como lo más característico del clima, ¿cierto? Cuando uno piensa en el clima, uno se imagina, lo primero que uno como que trata de averiguar es cuántos grados van a ser, ¿cierto? Entonces esto es súper esencial en el clima, mide la cantidad calórica del aire. Ya las partículas del aire vibran
con una cierta, digamos, frecuencia. Y esa vibración se transforma en una energía cinética y eso a su vez es una medida de la temperatura. Las formas más comunes de medir la temperatura es en grados Celsius, ¿cierto? Nosotros medimos acá en Chile la temperatura en grados Celsius, pero también en otros países, como Estados Unidos, se puede medir en grados Fahrenheit, ¿ya? De hecho, 0 °C me parece que son 32 grados Fahrenheit. Son escalas distintas. Sí. Las precipitaciones también son importantes al momento de pensar en el clima, ¿cierto? La caída de agua desde la atmósfera al suelo, ¿cierto? Se ocasiona por una muy alta condensación del vapor de agua en la atmósfera. Puede ser lluvia, nieve, rocío o brumas, y se mide en litros por metro cuadrado o en milímetros. Entonces las precipitaciones ocurren por eso, porque en el cielo se forman nubes, ¿ya? Estas nubes son acumulación de agua en forma de vapor. Después vamos a ver un poco más adelante que el aire en sí tiene cierta humedad, y la humedad tiene que ver con vapor de agua en estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, esas son las nubes, acumulación de vapor de agua en estado gaseoso, y que bajo ciertas condiciones, usualmente con temperaturas bajas, esta agua de vapor se condensa, se transforma en agua y empieza a llover. ¿Ya? De ahí viene este fenómeno. Y se miden esto, ¿ya? No sé si ahí por el chat alguno de ustedes me podría comentar, no sé, a mí al menos me llamaba mucho la atención, pero me pasaba que de repente en el tiempo, en las noticias decían cómo van a caer 5 milímetros de lluvia tal día. Y yo decía, oye, pero ¿a qué se refieren con 5 milímetros? Porque, no sé, yo al menos como que no sabía qué pensar respecto a eso, no entendía, ¿ya? Y esto de los milímetros no es otra cosa que los litros partidos en metro cuadrado. Ahí tengo un chat. Tengo entendido como lo que tapa el suelo. Efectivamente, eso es, Gastón. Súper bien. Sí, eso es más o menos a lo que se refiere con milímetros. Lo que pasa es que litros partido en metro cuadrado, si ustedes hacen las conversiones, es lo mismo que milímetros. ¿Ya? Son formas equivalentes de referirse a lo mismo. Entonces, si es que, por ejemplo, alguien les dice que llovió 5 milímetros, significa que si ustedes piensan, lo voy a dibujar aquí, en el suelo, así en un metro cuadrado, por ejemplo, esto mide 1 metro y esto igual. 5 milímetros significa que en este metro cuadrado cayeron en total 5 litros de agua. Y ahí puse una gota grande, pero ustedes pueden imaginarse que eso se transforma como en un balde, por así decir, cuadrado. ¿Ya? Entonces, sería algo así. Eso es como lo que yo vio, a eso se refiere. ¿Ya? Y respecto al viento, acá tengo que hacer una fe de ratas porque me parece que en la presentación, en vez de viento, puse precipitaciones. Ya, así que se los comento. Después lo voy a actualizar en el Drive, pero debería decir viento. ¿Ya? El viento son corrientes de aire ocasionadas por diferencias de presión y se mide en metros partido por segundo, pero la mayoría de las veces en kilómetros por hora. ¿Ya? El viento se ocasiona por eso, por diferencias de presión. Yo les comenté que en general, digamos, en la superficie de la Tierra, la presión es cercana a los 101 kilopascales. Pero esta presión no necesariamente es exactamente este valor. A veces por diferencias de temperatura, de altitud, etcétera, la presión aquí, por ejemplo, puede ser mayor que la presión acá. Y esta diferencia de presión significa que hay una fuerza mayor en este lado. Y esa fuerza, al ser mayor, empuja el viento hacia el otro lado. Y ahí se desencadenan los vientos que tanto conocemos. ¿Ya? Así que de ahí viene el viento. Esa es como la explicación, por diferencias de presión. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta, chiquillos, por ahora o vamos bien? Si se fijan, esta materia igual hasta ahora no es tan complicada. Sofía me dice que todo bien. Ya, súper bien. Ya, continuemos entonces. La humedad. Ya, esto es importante y un poco más complicado. Si es que les surge alguna duda, me dicen nomás. La humedad corresponde a la cantidad de vapor de agua que tiene el aire. Ya, siempre el aire
¿cierto? Supongamos que esto es una habitación, el aire está compuesto por diferentes gases. Estos gases pueden ser oxígeno, nitrógeno, argón, CO2, esto es una C, perdón, CO2, dióxido de carbono, etcétera, ¿ya? Pero el aire no solamente son gases de este tipo, sino que también tiene flotando, por así decir, vapor de agua, ¿ya? Supongamos que esto es vapor de agua. Por eso al aire se le atribuye cierta humedad, porque depende de la cantidad de vapor de agua que tenga. Entonces, cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de vapor de agua que pueda admitir. ¿Por qué esto es así? Porque si tenemos mayor temperatura, es más fácil que el agua se evapore. Y al evaporarse, es más fácil que el agua se adhiera al aire y esté flotando. Es por esa razón. Entonces, tenemos dos tipos de humedad. Tenemos la humedad absoluta, ya esta de acá, que es la cantidad de gramos de vapor de agua que hay en un metro cúbico. Y se mide en gramos por metro cúbico. Ya entonces, si ustedes tienen un cuartito, por ejemplo, de un metro cúbico, ya estoy inventando una cajita así de un metro cúbico, y adentro se agarran como todo el vapor de agua que hay, si lo pudieran pesar, y esto, por ejemplo, pesara 2 gramos, significa que la humedad absoluta de esta cajita es de 2 gramos por metro cúbico, porque en total hay 2 gramos de vapor de agua dentro de esta caja de un metro cúbico. ¿Ya? Les comento estas unidades porque quizás se lo pueden preguntar, pero así a nivel cualitativo. No les van a hacer preguntas, no les van a pedir nada así como de cálculo, pero se los comento de todas formas. También está la humedad relativa, ¿ya? Esta es la relación entre la cantidad de agua que tiene el aire y lo máximo que puede tener, y se mide en porcentajes. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando se bañan, han cachado que el agua al estar caliente, digamos como que se va al aire, ¿cierto? Y el aire queda como medio como gris, como blanco. Eso pasa porque el vapor de agua que está en el aire se satura, porque hay tanto vapor de agua que el aire no puede contener más. Entonces, el vapor de agua que está saturado, que no puede estar en el aire, se condensa en las paredes y en los vidrios y en las ventanas. Por eso cuando ustedes se bañan, como que está todo como mojado, porque está saturado el aire por tanto vapor de agua que hay. Entonces, ese es un ejemplo de que se alcanza el 100% de humedad relativa, porque el aire está saturado, tiene una máxima cantidad de vapor de aire, de vapor de agua, perdón. Si, por ejemplo, yo les dijera que hay un 75% de humedad relativa, significa que falta un 25% más de vapor de agua para que el aire se sature. ¿Ya? Esa es como la diferencia entre humedad relativa y absoluta. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta, chiquillos? ¿O vamos bien? Puede que esta materia sea un poco extraña, pero no es tan difícil. Sofía me dijo, profe, y Gonzalo me dijo, ¿en qué casos se usan esos? Mientras formulas tu pregunta, le respondo a Gonzalo. Mira, Gonzalo, ¿en qué casos se usa la humedad relativa y absoluta? Mira, yo en la U eh, tomé un ramo que se llama refrigeración, ventilación y climatización, y se usa mucho para diseñar sistemas de refrigeración, ¿ya? Eh, yo lo usé para eso, pero al menos yo cuando di la prueba, la PSU, cuando yo la hice, se llamaba PSU, esto no entraba, ¿ya? Así que no, no he visto problemas muy avanzados de esto, ¿ya? Y complementándolo con lo que dice Sofía, esto cómo lo pueden preguntar. Miren, honestamente no he visto problemas entre humedad absoluta y relativa. Siempre he visto preguntas como más generales de humedad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo incide la humedad, por ejemplo, en que se generen lluvias? ¿Ya? Pero así como con estas cosas no lo he visto. Yo se los pasé por si acaso, porque, porque igual tengo la impresión de que quizás se lo pueden preguntar, pero al menos no he visto por ahora. Ya, bacán. Espero haberles respondido sus consultas, pero hasta ahora, como les comento, he visto preguntas, pero mucho más generales. Después vamos a ver que la humedad tiene una incidencia importante
en lo que son las lluvias, por ejemplo, en la niebla y todas esas cosas. Así que continuemos. Ya, ustedes también quizás se hayan dado cuenta, pero cuando compran una lata de bebida que está súper fría, se forman gotitas, ¿cierto? Eso pasa porque la lata, al estar tan fría y al estar en contacto con el aire, el vapor de agua, al enfriarse, ¿cierto? Se condensa, pasa de fase gaseosa a líquida y queda pegada como en la lata. Ya, yo cuando chico pensaba que se filtraba de alguna forma la bebida hacia afuera y decía, oye, pero ¿cómo es? Pero no, es por eso, porque se condensa el vapor de agua del aire en la lata. No es que la bebida se esté como escapando. Bueno, y esto es un poco de lo que les comenté. Si la humedad relativa alcanza el 100%, el aire se satura de vapor de agua, lo que puede generar nubes, niebla y rocío. Ya, esto lo vamos a ver igual un poco más adelante con mayor detalle. Entonces, continuemos. ¿Qué otros elementos importantes tenemos? Tenemos la presión atmosférica. ¿Ya? Esto ya lo vimos en mecánica, pero lo vamos a repasar de nuevo. Es el peso de una columna de aire sobre una unidad de superficie, ¿cierto? Con la altitud, la presión atmosférica va disminuyendo. Se mide en newton por metro cuadrado o en pascales, ¿cierto? La unidad que más conocemos son los pascales. Entonces, yo le mostré esta figurita el otro día. Si nosotros estamos aquí al nivel del mar, sentimos mayor presión. ¿Por qué? Porque hay más aire sobre nosotros. En cambio, si estamos en la cima de la montaña, la presión es menor, ¿cierto? Eso pasa porque estamos a una mayor altitud. Entre mayor altitud, menor presión. Ustedes saben que al nivel del mar, la presión es de 101 kilopascales, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Lo que es equivalente a una atmósfera. Eso con presión. Bueno, ¿cómo afectan estas cosas al clima? Vimos qué factores tienen, como temperatura, humedad y todas esas cosas, pero ahora queremos ver cómo esos factores inciden en que el clima sea de una u otra forma. Entonces, por ejemplo, la latitud, que corresponde a la distancia angular entre la línea del ecuador y algún punto vertical del globo terráqueo, incide mucho en el clima. ¿Por qué? Por lo siguiente. Eh, Quizá también se acuerdan ustedes, pero esta línea que está justo al centro de la Tierra se llama línea del Ecuador, ¿cierto? De hecho pasa por Ecuador, que me parece que está aquí. Ya no soy experto en mapas, pero creo que está por ahí. ¿Ya? Y las líneas que están paralelas, pero más hacia arriba, estas son las latitudes. Y la posición de las latitudes incide mucho en el clima. ¿Por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, ustedes saben que el Sol ilumina la Tierra, pero de forma desigual, ¿cierto? Acá la luz del Sol llega de una forma más perpendicular a la superficie. Acá, en cambio, llega de una forma más indirecta u oblicua, ¿cierto? Entonces, a diferentes latitudes tendremos diferentes temperaturas. Por ejemplo, acá como llega más directo, el clima va a ser más cálido. La Tierra en esta zona va a estar más caliente. En cambio, en los polos, dado que la luz llega de forma más oblicua, más indirectamente, el clima va a ser frío. Entonces, eso va a generar que se generen temperaturas más cálidas, como les comenté acá al centro, y más frías hacia los polos. Ya, entonces, la latitud incide mucho en el clima por eso, porque dado que la Tierra es esférica, las temperaturas altas van a estar más cerca de la latitud cero, que es donde está la línea del Ecuador, aquí. Y si aumentamos la latitud, por ejemplo en 30, estamos a un nivel más templado. O si estamos en la latitud 60 o 90, ya estamos en un clima más frío. Por ejemplo, Chile, Santiago, digamos, está aproximadamente aquí, en la latitud 33,45 grados sur. Ya hay aquí claramente el clima más templado. No es tan caluroso, por ejemplo, en comparación aquí a Venezuela. Entiendo que Venezuela es súper caluroso por lo mismo, porque está ubicado más cerca del Ecuador. Tengo un chat aquí, dice, además influye la posición de la Tierra, por ejemplo, cuando está inclinada o algo así. Muy buena pregunta, Gastón. Sí, incide. De hecho, en la siguiente diapo iba a conversarle respecto a eso, que tiene que ver con
el eje de rotación de la Tierra que está inclinado, que se llama oblicuidad de la Tierra. Así que lo vamos a ver. Muchas gracias, Gastón, por la acotación. Ya. En resumen, entre más alejado de la línea del Ecuador estamos, el clima debería ser más frío. Ya, esto no es exactamente así. Usualmente, más cerca de la línea del Ecuador, el clima es más cálido y en los polos es más frío, pero igual hay otros factores que influyen también. Tampoco es tan homogéneo, digamos. ¿Ya? Otra de las cosas que influyen, como comentó Gastón, es la ubicuidad elíptica. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ustedes también quizás sepan que la inclinación del eje de la Tierra es de 23,5 grados Celsius. Grados Celsius, perdón, grados. Estoy hablando de un ángulo, perdón, ¿ya? Y esto determina fuertemente las estaciones del año. ¿Por qué pasa esto? Porque la Tierra al estar inclinada, por ejemplo, ahí está el eje, ahí está el hemisferio norte, la luz, cuando está inclinada hacia adelante la Tierra, la luz llega de forma más directa al hemisferio norte. Entonces el hemisferio sur va a estar con un clima más frío, ya sea otoño o invierno. En cambio, si la Tierra está inclinada de esta forma, los rayos del sol van a llegar de forma más directa al hemisferio sur. Por lo tanto, en esta, digamos, en esta posición nosotros vamos a estar más en lo que se conoce como primavera y verano. Por ejemplo, acá les tengo un GIF, ¿ya? Pensemos aquí, por ejemplo, en Chile, ¿ya? Si se fijan, aquí en verano, por ejemplo, la Tierra está inclinada eh, de esta forma y los rayos del sol llegan de forma más directa al hemisferio sur. Por lo tanto, eso justifica por qué en esta época, digamos, entre septiembre y diciembre es súper caluroso porque la Tierra tiene esta inclinación tal que recibimos mucha radiación solar y los días son súper calurosos. ¿Ya? En otoño la Tierra empieza como a inclinarse ahora hacia adelante. Si se fijan, es más frío el hemisferio sur y en invierno, como se ve aquí, el hemisferio norte está más inclinado hacia adelante. Por lo tanto, el sol llega de una forma más directa al hemisferio norte. ¿Ya? Y esto se repite. Después en primavera se vuelve a inclinar un poco con el hemisferio sur hacia el sol, después en verano lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, eso explica las estaciones del año. Así que eso. De hecho, por eso en algunas partes del planeta siempre es de día o siempre es de noche, porque siempre le llega el sol. Por ejemplo, a ver, esperemos que llegue el verano. Aquí, ya. Por ejemplo, en el hemisferio sur, no estoy muy seguro si esto pasa en el hemisferio sur, pero sé que en el hemisferio norte, a ver, voy a avanzar un poco más cuando llegue el invierno. En el hemisferio norte, el polo siempre está iluminado. Aquí, el polo siempre está iluminado. Entonces, países nórdicos, países como que están cerca del polo, siempre están de día. Y después, cuando estamos nosotros en verano, esos países siempre están de noche. Entonces, también por eso muchos de esos países tienen un alto índice de depresión por lo mismo, porque igual, no sé, al menos estar de noche siempre, igual quizás no sea tan bueno para la salud mental. Nosotros igual de alguna forma somos afortunados de tener día y noche constantemente. Así que eso, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna consulta de la que hemos hablado? ¿Sí o no que igual interesante esta materia? A mí igual me gusta. Como que explica muchas cosas que uno se pregunta cuando es chico. Ahí Sofía me dice que sí. Sí, no, súper interesante esta materia. Ya, bacán. Entonces, continuemos. Otro factor que afecta de sobremanera es la altitud. A medida que nos alojamos del suelo, va disminuyendo la presión, ¿cierto? Vimos que la presión cada vez menor si aumentamos, si subimos un cerro, por ejemplo, la presión cada vez se va haciendo menor, disminuye con la altitud, ¿cierto? Por ende, las partículas de aire están más separadas y disminuye la temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínense que acá tenemos el eje Y, la altitud, ¿ya? Acá tenemos el cero, donde estamos parados, por ejemplo, en la playa, ¿ya? Y el eje X es la temperatura, la cual aumenta hacia la derecha, y la altitud aumenta hacia arriba.
Ya, si se fijan, si nosotros aumentamos la altitud, por ejemplo, subimos un cerro, ya, que tiene, no sé, 6 kilómetros de altitud, la temperatura va a ser pequeña, va a ser, por ejemplo, menos 30 grados Celsius. Pero si volvemos a bajar y estamos a la altura del mar, la temperatura, por ejemplo, puede ser, no sé, de 15 grados Celsius, aproximadamente aquí. Ya, entonces, si se fijan, la temperatura disminuye con la altura, ya, en la troposfera. Después vamos a ver con detalle las capas de la atmósfera, pero pensando solamente en la última capa, en la que está más pegada a la Tierra, la temperatura siempre va a disminuir a medida que subimos. Ya esto se debe a esto mismo, de que las partículas, al estar sometidas a menos presión, están más separadas. Por lo tanto, es más difícil que interactúen entre ellas y, y aumenten su temperatura. Ya, entonces, entre mayor altitud, h de altitud, ¿cierto? En inglés, eh, perdón, menor temperatura y por lo tanto menor presión. Ya, esto es importante también porque si es que estamos a una altura muy grande, ya, por ejemplo, en la cima de una montaña, ustedes han cachado que las nubes se forman como, no se forman aquí donde estamos nosotros, se forman en el cielo. Ya, eso se debe a que por lo mismo, porque dado que en el cielo la temperatura es más baja, ¿cierto? Es más fácil que las nubes se condensen, se junten, y al ser la temperatura tan baja, digamos, el vapor de agua de las nubes se condensa en estado líquido. Entonces eso desencadena las lluvias. Entonces, menor temperatura, como dice aquí, condensa el vapor y genera precipitaciones. Ya, esa es la razón de por qué se forman nubes tan altos y por qué también llueve. La altitud disminuye la temperatura y eso favorece las lluvias, lo que les comenté recién. Ya, así que en resumen, mayor altitud, menor temperatura, menor presión y se favorecen las lluvias porque el agua se condensa y eso cae en forma de gotas. ¿Qué otro factor incide también significativamente? El mar. ¿Ya? El mar tiene una gran incidencia en el clima y por dos razones. La primera razón es la capacidad calorífica. Ustedes, ahí sí me pueden comentar en el chat, ¿ustedes entienden el concepto de capacidad calorífica? Les pregunto porque esto ya no entra en la prueba, pero les pregunto por si, para saber qué tan profundo se lo explico. Gastón me dice que no. Ya, Marisol me dice que no. No sabría cómo definirlo, ¿ya? Tampoco. Ya, les explico. La capacidad calorífica es una suerte de inercia térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que es la capacidad que tiene un material, en este caso el mar, en ceder o absorber calor. ¿Ya? Por ejemplo, piensen en un metal. Los metales, si se fijan, son fáciles de calentar. Entonces tienen una alta capacidad calorífica porque son capaces de absorber mucha energía en forma de calor en un instante corto, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, el mar se caracteriza por eso. Es tan inmenso que es capaz de absorber grandes cantidades de calor o, por el contrario, ceder mucho calor. Ya tiene esa capacidad. ¿Y esto cómo influye en que los inviernos, por ejemplo, son menos fríos cerca del mar? ¿Por qué? Porque el mar, al ser tan gigante, es capaz de cederle calor al aire, ¿ya? Y el aire, al recibir calor, no está tan frío. Por tanto, los inviernos en el borde costero usualmente son menos fríos que, por ejemplo, acá en Santiago. Y lo mismo pasa a la inversa. En el verano, también ustedes quizás se han dado cuenta que en el verano, cerca del borde costero, las temperaturas no son tan altas. Es por esto mismo, porque el mar, al ser tan inmenso y al tener buena capacidad calorífica, es capaz de absorber mucho calor. Entonces, todo el calor que tiene el aire y la radiación solar es absorbido por el mar. Entonces, cerca de la playa no vamos a tener tanto calor por eso, porque el mar se lleva prácticamente gran parte de ese calor. Y también influye en la brisa marina. ¿Por qué? Porque supongamos acá tenemos mar, ¿ya? Y acá está como la arena. Yo les comenté que el mar tiene mucha capacidad calorífica, ¿cierto? Entonces, supongamos estamos pensando en el verano.
¿ya? En el verano, el mar absorbe calor del aire, ¿cierto? Esta Q es de calor. Al absorber calor, la temperatura aquí en el mar va a ser, por ejemplo, un poquito más chica que la temperatura acá en donde no hay mar, ¿cierto? Acá T1 y T2 van a ser distintas. Esta va a ser más pequeña. Y al ser más pequeña, va a haber una diferencia de presión también. La presión aquí va a ser distinta aquí. Y al haber diferentes presiones, va a haber un flujo de brisa, una brisa, un viento, ¿ya? Por eso, cuando ustedes están en la playa, en la costa, se siente harto viento, porque el mar, como absorbe tanto calor o cede calor, van a haber diferencias de temperaturas. Y esa diferencia de temperaturas genera una diferencia de presión, y esa diferencia de presión genera una brisa. Así que ese es el fenómeno detrás. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos esta rama, la que les expliqué recién? Más o menos bien. Horst me dice que sí, Sofía me dice que sí. Gastón me dice, profe, ¿y por qué en cierto mes hay más viento que en otros? ¿Por qué en cierto mes hay más viento que otros? Mira, esa pregunta no estoy tan seguro, pero tengo la impresión de que tiene que ver con la inclinación de la Tierra, pero honestamente no estoy tan seguro. Tendría que averiguarlo. ¿Ya? Si quieres lo puedo averiguar y te lo respondo en el chat uno de estos días. ¿Te tinca? Ya, bacán. Le voy a sacar una foto a tu pregunta para acordarme, que a veces se me olvidan las cosas. Ya, súper. Continuemos. Ya, el mar también puede experimentar la evaporación, ¿cierto? Porque como le llega el sol, el mar, parte del mar, no, obviamente muy poco, se evapora. Y esto desencadena una mayor humedad en el ambiente, ¿cierto? Al haber más evaporación en el mar, ¿cierto? Se evapora esa agua queda retenida en el aire, ¿ya? Y esa agua retenida que queda ahí como flotando en el aire está en forma de vapor, ¿cierto? Está en forma de gas, por lo tanto aumenta la humedad del aire. De hecho, por eso se dice que cerca del mar, en la zona costera, es más fácil que los metales se oxiden. Por eso también, por la humedad del aire. La humedad hace que se propicie de una forma más rápida la oxidación. Ahí yo no soy experto porque no soy químico, pero sí la oxidación tiene que ver con el agua, ¿cierto? Porque el agua ayuda a que se oxide el material, a que el oxígeno haga lo opuesto al proceso de reducción. Bueno, ahí no me voy a meter a profundidad, pero sé que el agua ayuda a que se oxiden más rápido los metales. Y eso se debe a la humedad. Y también hay más lluvias en el borde costero. Esto es en general. Ya pueden haber excepciones, pero en general hay más lluvias por lo mismo. Porque el aire está más saturado, ¿cierto? Tiene mayor humedad. Y eso propicia a la mayor formación de nubes y por lo tanto de lluvias. De hecho, por eso también es súper común que ustedes cuando van a la playa esté como muchas veces nublado. Por lo mismo, porque el mar al ser tan grande el vapor de agua es tanto, ¿cierto? En el aire que puede formar nubes por la presencia del mar. Y también pueden desencadenarse huracanes, ya, pero estos son cosas muy fortuitas. Ya acá en Chile es poco probable, hay otras cosas que influyen, ¿cierto? En los vientos, el giro de la Tierra y todas esas cosas. Pero puede pasar, ya. Y también otros factores que inciden en el clima son las montañas. Y las montañas inciden mucho, en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de vientos que circulan en las montañas. Los vientos catabáticos y los anabáticos. ¿Ya? Supongamos que acá tenemos una montaña. El costado de la montaña se llama ladera, ¿ya? Siempre el costado de una montaña tiene su nombre, ladera. Entonces, el viento catabático aparece usualmente en la noche. ¿Por qué pasa esto? Porque en la noche, dado que el aire se enfría, ¿cierto? Porque no hay sol, al enfriarse, el aire se hace un poco más denso, ¿ya? Y al hacerse más denso, se hace más pesado, por lo tanto tiende a caer. Y por eso el viento se genera desde arriba hacia abajo.
por esa caída que tiene. ¿Ya? De hecho, acá dice, la ladera se enfría, el aire se hace más pesado, por lo tanto baja. Y en la tarde o en el día pasa lo contrario. ¿Ya? El aire se calienta, ¿cierto? Por la radiación solar, y este, al calentarse, se expande, y al expandirse disminuye su densidad y se hace más liviano, por lo tanto tiende a subir. ¿Ya? Entonces esos son dos escenarios en los cuales una ladera puede influir en la dirección, en el sentido del viento, ya sea subiendo o bajando. Eh, otra, otra de las cosas que inciden mucho son la altura, ¿cierto? De las montañas. Ya a rasgos muy generales, a mayor altura, ¿cierto? Hay menor temperatura, ¿cierto? Hay menor temperatura. Y como hay menor temperatura, es más fácil que se propicie la solidificación del agua, ¿cierto? Por eso ustedes han visto que la cordillera de los Andes u otros montes tienen hielo arriba, porque se alcanza la isoterma cero. La isoterma cero es cuando la temperatura es 0 grados Celsius. Entonces, de aquí para arriba, todo lo que es agua va a estar en estado sólido. Y de aquí para abajo va a estar en estado líquido, ¿cierto? O se va a evaporar o lo que sea. Ya, entonces la altura también incide en lo que hay en la montaña. En la cumbre usualmente hay nieve por esto mismo, por la isoterma cero, y la vegetación puede ir variando a medida que vamos bajando, ya, porque hay diferentes temperaturas también. En las montañas también está lo que es la solana y la umbría. Ya, la solana es por donde llega el sol, directamente. Entonces, la solana es esta zona porque acá el sol puede llegar directamente y toca la superficie de la montaña. La umbría, sin embargo, lo opuesto. Acá nunca llega el sol o muy pocas veces, por lo tanto la vegetación es distinta. En la solana, obviamente el clima es más cálido, ¿cierto? No es tan frío porque tenemos la presencia del sol y además es más fácil como vivir. Podemos hacer nuestras casitas aquí y tener cultivos gracias al sol, porque el sol nutre las plantas y bueno, todas esas cosas que son más biológicas. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia esencialmente. Solana es donde llega el sol en la montaña y umbría es donde no llega. Y finalmente, lo que incide mucho también es que si tenemos una montaña cerca de un océano, pueden ocurrir lluvias en una de las laderas. ¿Por qué pasa eso? Porque como les comenté, el océano, ¿cierto? Evapora cierta cantidad de agua, lo que hace que el aire aquí sea un poco más húmedo, ¿cierto? Por el vapor de agua. ¿Ya? Y también yo les comenté que en el océano puede generarse viento. Por lo tanto, ese viento que tiene más vapor de agua va a tender a ir a una dirección y si hay una montaña va a empezar a subir. Y como el aire tiene tanto vapor de agua, va a llegar un punto en el que va a estar arriba, se va a enfriar, se va a condensar, va a formar nubes y se va a desencadenar lluvias. Entonces, esto puede pasar si es que hay un océano cerca. En una montaña puede desencadenarse lluvias gracias a que el mar ayuda a que el aire sea más húmedo. Y estas lluvias desencadenan laderas más vegetativas. Por ejemplo, acá podemos ver que con las lluvias tenemos más árboles. Después, cuando el aire deja de estar húmedo, está seco, pasa por la otra ladera y acá no hay lluvias porque el aire ya está seco, no tiene tanta humedad, entonces no hay lluvias. Entonces esta zona es más seca. La zona, la ladera con mayor vegetación se llama ladera de Barlovento. No sé si se alcanza a ver, pero ahí dice. Y la que tiene menor vegetación se llama ladera de Sotavento. ¿Ya? Así que, como les comenté, las montañas inciden mucho en el clima, en las lluvias, en la humedad, etcétera, para que ahí lo tengan súper presente. Eh, ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿O continuamos nomás? Si voy muy rápido, también me dicen, ¿ya? Pues mientras tomo un poco de agua, que se me seca la garganta. O bien, me dice Sofía. Ya, gracias, Sofía. Ya, entonces, continuemos. Otros factores que inciden significativamente
en el clima eh, es la circulación atmosférica. Ya, esto es un poco más complejo y yo en las pruebas, para serlo honesto, no he visto preguntas de esto, pero sé que entra, o sea, sale en el temario, así que igual se los paso, pero no he visto nada, al menos de momento. Bueno, ¿qué es esto? La circulación atmosférica es el fenómeno que explica cómo se mueve el aire en la Tierra. Es causado por la energía térmica del Sol y la rotación del planeta. Y es súper importante esto, la circulación atmosférica, de cómo se mueve como los vientos de la atmósfera, son propiciados por la energía térmica del Sol y por la rotación de la Tierra. ¿Ya? Hay un fenómeno que se llama aceleración de Coriolis, que no sé si ustedes lo ubican, pero tiene que ver con la rotación de la Tierra y esto desencadena distintos movimientos del viento. Ya esto de la aceleración de Coriolis no entra en la prueba, por si acaso es algo mucho más avanzado, pero les comento que ese es como el fenómeno detrás. Se lo voy a poner aquí, es Coriolis. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el Sol calienta la superficie de la Tierra de forma desigual, ¿cierto? Yo les comenté que el Sol calienta la Tierra de una forma más potente, por así decirlo, en la zona más ecuatorial, digamos en esta zona, y en los polos la temperatura es más fría porque los rayos del Sol llegan de una forma más indirecta, ¿ya? Debido a que el aire del Ecuador es más caliente, menos denso y con menor presión, este empieza a subir y a enfriarse. Entonces acá el aire es cálido, ¿cierto? Disminuye su densidad y por eso empieza a subir, empieza como a flotar. Después este aire se enfría, ¿ya? Se curva 30 grados hacia el polo, ¿cierto? Va en esta dirección y luego empieza a descender a zonas de menor presión y se vuelve a calentar. ¿Ya? Entonces el aire baja, como está frío, empieza a bajar y este se vuelve a calentar de nuevo y vuelve a repetir el proceso. ¿Ya? Entonces, estas curvitas que se forman son los circuitos de circulación de la atmósfera y se generan varios en distintas latitudes. ¿Cuáles son esas latitudes? Son las siguientes. Son estas de aquí. ¿Ya? La que vimos recién es esta. Y esta se llama célula de Hadley y ocurre entre los 0 y los 30 grados de latitud. ¿Ya? Porque ocurre como, bueno, acá está el grado 0 y acá está el grado 30. Después está la célula de Ferrel, y esta de aquí, que ocurre entre los 30 y los 60 grados. ¿Ya? Y finalmente está la célula polar, que está aquí, que ocurre entre los 60 grados y los 90 grados. ¿Ya? La forma que tiene estas células y la orientación y todo eso, como les comenté, tiene que ver harto con Coriolis. Hay toda una teoría matemática detrás que no se las voy a comentar porque es algo más avanzado, pero lo único que tienen que pensar es que tiene esta forma, ¿ya? Y son estos tres tipos de células en estas posiciones, ¿ya? Un detalle importante es que los vientos en el hemisferio norte describen una trayectoria en sentido horario. Si se fijan, los vientos son así. En cambio, en el hemisferio sur, los vientos son antihorarios. Son así. Y esta diferencia se debe justamente a la aceleración de Coriolis que les comenté en la diapo anterior. Ya como les comenté, la aceleración de Coriolis es algo mucho más avanzado, no tienen por qué saberlo, pero les comento que esa es la causa. ¿Ya? Si es que le preguntan algo así, a lo más les dicen como, ah, esto se debe a la aceleración de Coriolis, pero no le van a preguntar qué es, cómo se calcula, ni nada de eso. ¿Ya? Entonces, en resumen, este fenómeno se caracteriza por tener distintas células, ¿cierto? Que, digamos, giran con una geometría circular. Está la célula de Hadley, que se encuentra entre las latitudes 0 y 30. Está la de Ferrel, que se encuentra entre 30 y 60, y la polar, entre 60 y 90. ¿Ya? Y estas trayectorias describen un giro horario en el hemisferio norte y antihorario en el hemisferio sur, debido a la aceleración de Coriolis. ¿Ya? Así que eso, chiquillos.
¿Tienen alguna consulta de momento o vamos bien? Gastón me dice que bien. Sofía me dice que bien. Ya, gracias, chiquillos. Continuamos entonces. Bueno, otro factor que incide en el clima es la hidrosfera. Que la hidrosfera corresponde al sistema compuesto por agua, ¿cierto? En cualquiera de sus estados, ya sea sólido, líquido o gaseoso, y que está presente en la superficie de la Tierra sólida o en algunos sitios subterráneos de la corteza terrestre. Entonces, eso es la hidrosfera, es todo lo que tiene que ver con agua, ya sea en estado sólido, líquido o gas. Por ejemplo, la hidrosfera tiene que ver con los océanos, con manantiales subterráneos, con la atmósfera, ¿cierto? Por las nubes, por la humedad del agua, del aire, perdón, con la flora y fauna, ¿cierto? Las plantas en sí tienen células, ¿cierto? Y las células tienen vacuolas, y las vacuolas son enormes y ahí tienen agua, ¿cierto? Los animales también, o el ser humano, el 70% de nuestra composición es agua también. Los glaciares, los ríos y lagos, y un gran etcétera. Y se sabe que el 70% de la superficie de la Tierra es agua. Esto está en constante movimiento, influye en la humedad del aire, ¿cierto? Como lo vimos, en la temperatura costera, en las lluvias, etcétera. El agua en verdad es vital para definir el clima, como hemos visto, ¿cierto? De hecho, ahí lo puse. Otro dato a comentar es que el 97% de los océanos, perdón, el 97% del agua total del planeta está en los océanos. El 2% está congelada, por ejemplo, en glaciares, y menos del 1% está en ríos, es subterránea, o está en la atmósfera, o en lagos, o es bebestible. Entonces, si se fijan, muy pequeño porcentaje en realidad la podemos aprovechar nosotros, como para nuestro consumo. Entonces, también hay que cuidar el agua también porque lograr purificar el agua, por ejemplo, de los océanos es bastante caro, no es rentable, cuesta mucho, necesita mucha energía, entonces hay un compromiso importante ahí con el consumo del agua y su gestión. El ciclo del agua corresponde a la serie de transformaciones de estados y movimientos cíclicos que hace el agua sobre la litosfera y la atmósfera, debido a los cambios de temperatura y presión. Ya esto tiene que ver con solo la litosfera y la atmósfera. Recuerden que la litosfera es la capa más externa de la Tierra, es lo que estamos pisando, por así decirlo. Entonces, el ciclo del agua a grandes rasgos es esto. Tenemos en primer lugar el proceso de evaporación, que corresponde a la transformación del agua en vapor por efecto del sol, ¿cierto? El sol entrega energía a los mares, los ríos, y gran parte de esta agua se evapora. Tenemos la condensación, que es cuando el vapor de agua se acumula, ¿cierto? En el cielo, en nubes, y este se condensa, lo que finalmente puede desencadenar lluvias. De hecho, justamente las lluvias son eso, las precipitaciones, que es la caída de agua, ya sea en forma de lluvia, ¿cierto? Líquida o nieve, si es que está congelada. Tenemos la absorción, que es la captación de agua por medio de las plantas. Las plantas, ¿cierto? Pueden absorber agua. En general, todos los seres vivos necesitan esa agua, entonces el proceso de absorción es transversal para todos nosotros. Tenemos la transpiración, que es la excreción del agua proveniente de plantas hacia el ambiente. Tenemos la infiltración, que es la absorción del agua por parte de la superficie de la Tierra. El agua difunde dentro de la Tierra y esta empieza como a, digamos, a alcanzar mayores profundidades y puede alcanzar fosas subterráneas, etc. Y finalmente tenemos la transportación, que es el flujo de agua a través de ríos, mares y lagos. Por ejemplo, acá tenemos un río, ¿cierto? El agua siempre es dinámica, entonces está en constante movimiento. Así que eso respecto al ciclo del agua. Eh, ¿Cómo van, chiquillos? ¿Tienen alguna consulta? ¿O vamos bien? Nos queda muy poquito con respecto a esto del clima. Nos queda ver la atmósfera y después vamos a ver, para terminar, el tema de, ¿cómo se llama? El cambio climático.
Todo bien. Ya, gracias, chiquillos. Ya. Bueno, ¿cuáles son las capas de la atmósfera? La atmósfera en sí no incide en el clima. Lo único que incide en el clima es la troposfera. Todo lo que les comenté respecto a las lluvias, las nubes, todas esas cosas ocurren solamente en la troposfera. ¿Ya? La troposfera es la capa que se comprende entre los 0 y los 12 kilómetros de espesor. Y va disminuyendo su temperatura a medida que subimos, ¿cierto? Desde los 20 grados Celsius aproximadamente hasta los -50. Como les comenté, acá ocurren todos los fenómenos meteorológicos y bueno, también acá vuelan los aviones y todo lo que es como más comercial, ¿ya? Y también está el 80% de los gases. La mayoría de los gases está contenido en la troposfera. Las otras capas tienen gases, pero en mucha menor cantidad porque hay menos presión, por lo tanto el aire está más expandido y un gran etcétera, ¿ya? Después viene la estratosfera. La estratosfera se caracteriza esencialmente por contener la capa de ozono, ya un 90% de ella. Esta capa varía desde los 12 kilómetros hasta los 50 kilómetros y su temperatura va aumentando desde los -55 a los 0 grados Celsius. Ya, esto es extraño porque yo les comenté que a medida que subimos la temperatura disminuye, pero les voy a comentar en la siguiente diapo por qué es así. ¿Ya? Aguarden. Tenemos la mesosfera, que es donde se desintegran los meteoritos. El espesor es desde los 50 a los 80 kilómetros y la temperatura varía entre los 0 y los -90 grados. Aquí la temperatura vuelve a disminuir. Tenemos también la ionosfera, o termósfera también llamada, que en esta capa se encuentran las auroras boreales, ¿ya? O australes, que nosotros vemos. Ya, y esto se debe a la ionización del aire. Ahí les voy a explicar en breve a qué se refiere eso. El espesor de esta capa varía entre los 80 y los 700 kilómetros y la temperatura va desde los -90 a los 1200 grados Celsius. Acá nuevamente la temperatura aumenta y eso es extraño. En la siguiente diapo también les explico por qué es. Y finalmente tenemos la exósfera, cuyo espesor es desde los 700 a los 10.000 kilómetros y la temperatura varía entre los 1200 y los 2500 grados Celsius. Ah, bueno, olvidé comentar que en la termósfera también están los satélites artificiales y la Estación Espacial Internacional. ¿Ya? Y la exósfera es muy poco densa. Las partículas están muy, muy separadas. ¿Ya? Y está compuesta solo de hidrógeno y de helio, principalmente. Entonces, veamos cómo son las temperaturas en estas capas. Tenemos, por un lado, la troposfera, ¿cierto? Yo les comenté que a medida que subimos, la temperatura va disminuyendo. Entonces, vamos hacia la izquierda a medida que subimos. Todo bien. Pero si llegamos a la estratosfera, si se fijan, la temperatura extrañamente va aumentando. ¿Por qué se debe eso? Porque los rayos UV convierten el oxígeno en ozono y viceversa. Ya, yo les comenté que acá está la capa de ozono. Ya está la capa de ozono, entonces la radiación UV convierte el oxígeno en ozono o viceversa y eso libera energía. Y eso se traduce en calor. Por eso la temperatura aumenta mucho en esta zona. Ya, la mesosfera, acá no pasa nada muy raro, entonces la temperatura vuelve a disminuir, pero después la termósfera, la temperatura vuelve a aumentar. ¿Por qué pasa eso? Porque perdón, aumenta la temperatura porque los rayos UV, los rayos X y los rayos gamma ionizan las partículas del aire. Las auroras boreales que vemos aquí se deben a la ionización del aire, ¿ya? Y esto se debe a que la Tierra eh, tiene un campo magnético, ¿ya? Que sale de los polos. Y este campo magnético impide que los rayos UV, digamos, los iones, la parte ionizada de los rayos UV, que son cancerígenos, lleguen hacia nosotros, entonces desvía estos rayos UV hacia los polos, perdón, esta ionización del aire hacia los polos. Entonces, por eso en los polos se generan estas cosas tan bonitas. No son más que la ionización del aire para evitar que nos dé cáncer y problemas a la piel por esto.
Esa es la gracia de eso. Ya, chiquillos, miren, tengo dos preguntas por mientras y después nos queda el cambio climático. Yo en lo personal prefiero avanzar en la materia por temas de tiempo y estas se las puedo enviar resueltas. Ya, no sé si lo prefieren así o igual quieren que veamos un problema de estos dos. ¿Cómo prefieren? Perdón, tengo dos problemas, no sé, ahí coméntenme. Em, bueno, ahí Sofía me comentó si es la D y, y si dice me gustaría ver uno. Ya entonces veamos este. Y ahí Sofía se adelantó, me dijo que era la D y efectivamente la respuesta correcta es la D. Súper bien. ¿Por qué es la D? Mira, leamos el problema. Veamos este y después seguimos con la materia entonces. Sí, entendiste súper bien, Sofía. Pero sí, discutámoslo. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la troposfera es correcta? Recuerden que acá está la Tierra, ya, ahí está, no sé, po, el continente americano. La troposfera es la capa que toca la Tierra, es la más cercana a la Tierra, ¿ya? Y yo les comenté que la troposfera justamente es donde ocurren los fenómenos meteorológicos, por lo tanto esta es la correcta. Pero podemos ver, podemos descartar las otras para que veamos por qué no son. Si se fijan, la A dice, es donde se encuentra la capa de ozono. Ya, esto es falso porque yo les comenté que la capa de ozono se encuentra en la capa que está arriba de la troposfera. Ya, esta que está acá, la estratosfera, ¿cierto? Ahí está la estratosfera y ahí está la capa de ozono. Entonces la A no es por eso. La B es la capa del planeta que tiene mayor espesor. Esto es falso. De hecho, una de las más delgadas, porque si se fijan, voy a retroceder. Si se fijan, la troposfera mide entre 0 y 12 kilómetros. Es súper delgadita. En comparación, por ejemplo, a la exósfera que mide entre 700 y 10.000 kilómetros. La exósfera es la más gruesa. Es muy, muy, muy gruesa. Entonces, en realidad no es la más gruesa. De hecho, es la más delgada. Entonces, por eso es falso. ¿Ya? C. Es la capa del planeta que tiene la menor densidad. Ya. Esta es falsa porque yo les comenté que a medida que bajamos, ¿cierto? Que estamos más cerca de la superficie de la Tierra, la presión es mayor. Y al haber mayor presión, las partículas de aire están más juntas. Por lo tanto, en realidad la densidad de la troposfera es la mayor, porque las partículas están muy juntitas. Entonces, esta es falsa. No debería ser menor, sino que más bien mayor. Y la E dice es la capa del planeta que tiene mayor temperatura. Esto también es falso, porque si vemos este gráfico, podemos ver, por ejemplo, que la termósfera alcanza temperaturas mucho más altas, ¿cierto? En comparación a la troposfera, que las temperaturas son más normales, no tanto como la termósfera. La temperatura es muy, muy alta aquí. Así que por eso es la D. ¿Ya? Eh, ¿te entiendo, chiquillos? ¿Tienen alguna consulta? Ya, Sofía me dice que se entendió. Ya, súper, todo claro. Todo claro, me dice Isi. Entonces, continuemos. Bien, igual podríamos ver este. Yo creo que alcanzamos a verlo en 2 minutitos. Por último, si nos pasamos un poco, no pasa nada, ¿cierto? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la hidrosfera es correcta? Y no sé si alguno de ustedes me podría comentar cuál cree que es la correcta. Le doy unos segundos para que la piense. A ver. Y ahí me dicen que la C, y no, esta no es la C. No es la C. Ahí les explico por qué. No sé si alguien más tiene alguna otra respuesta, pero no, no es la C en este caso. Se me enredaron los nombres. Ah, ya, sí, no, tranqui. Son cosas que suceden. Ahí alguien me dice que es la E. Eh, sí, súper bien. En esta en particular, la alternativa correcta es la E. ¿Ya? ¿Por qué es la E? Bien, veamos. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la hidrósfera es correcta? Recuerden que la hidrósfera tiene que ver
con el agua. ¿Ya? Hidro viene de agua, ¿cierto? Agua, H2O. ¿No? La hidrosfera, ¿cierto? Mira, vayamos descartando. La A dice, disminuye su masa progresivamente. Esto es falso porque el agua en realidad no disminuye su masa, va transformándose. Ya la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces el agua que está en los mares se evapora, llega a las nubes, después está llueve, después está, llega a fosas subterráneas, nunca se pierde, nunca como que se destruye, va solamente cambiando. Entonces por eso la es falsa. La B dice, se encuentra únicamente en fase líquida. Ya, esto es falso también porque el agua en realidad no se encuentra solamente en fase líquida. Sabemos que está en forma de hielo, en los casquetes polares, en los glaciares, está en forma de vapor, ¿cierto? En las nubes, puede estar en esos tres estados de la materia, pero no solamente en fase líquida. La C, es la única capa fluida de nuestro planeta. Ya, esta es falsa, esta era un poco más difícil de pensar porque el agua no es la única capa líquida del planeta. En la clase pasada vimos, por ejemplo, que el planeta adentro tiene, debajo de la litosfera está el magma. Y el magma es roca fundida y también está en estado líquido, también es fluido. Entonces por eso en este caso es falso. Y la E dice, junto a la atmósfera, es determinante para el clima. Ya, esta es verdadera, ¿cierto? Porque vimos que el agua incide mucho en el clima, porque permite la formación de nubes, porque favorece la lluvia, porque incide en la, digamos, en la humedad del aire. Entonces sí es determinante para el clima. ¿Ya? Así que eso. Sofía me dice, la del núcleo también. El núcleo, está el núcleo externo y el interno. El núcleo interno es 100% sólido, ¿ya? Es 100% sólido. Y el núcleo externo, a ver si mal no recuerdo, era ligeramente fluido. Hoy se me olvidó. Sí, sí, el núcleo interno es 100% sólido por la presión, no fluye, y el núcleo externo es ligeramente fluido. Así que, sí, ya. Eh, Así que eso, chiquillos, ¿tienen alguna consulta o continuamos? Cuéntame, Sofía, mientras tomo un poquito de agua porque me he resfriado. Entonces, finalmente, ¿qué capas contienen fluido? Eh, Pensando en el planeta en su interior, tenemos el... Recuerda que tenemos la corteza, después el manto y después el núcleo. ¿Ya? El manto es parcialmente fluido, pero sobre todo en la zona que está como más pegada a la corteza. ¿Ya? El manto que está más hacia el centro igual es fluido, pero no tanto. ¿Por qué? Porque está sometido a más presión, entonces le cuesta más fluir. Entonces el manto en general sí es mezcla de sólido y de fluido, pero sobre todo más cerca a la corteza. ¿Ya? Y el núcleo externo me parece que también era fluido, pero para ser honesto no me acuerdo bien. También lo voy a revisar y te lo confirmo por el grupo, ¿ya? Pero parece que también era fluido, ligeramente. Se me olvidó. Ya, así que lo voy a averiguar y después más rato se les confirmo. También le voy a sacar una foto al chat para acordarme. Ya, de nada, Sofía. Continuamos. Bueno, y para cerrar el curso, y con esto nos estamos despidiendo del curso, el último 10-15 minutos vamos a ver el cambio climático, que esto siento que esta materia es súper entretenida, al menos a mí me gusta harto. ¿Qué es el cambio climático? Corresponde al cambio a largo plazo de la temperatura y los patrones climáticos del planeta, ya sea por efecto directo e indirecto del actuar humano. Entonces, el cambio climático son los cambios de los patrones comunes de temperatura y del clima de nuestro planeta, cambios inusuales, cambios extraños, ¿ya? Y estos son generados por el humano, pero también pueden ocurrir por situaciones naturales. El mismo, digamos, la misma atmósfera, el mismo planeta, sufre un cambio climático constantemente, pero el actuar humano ha hecho que este se agrave. ¿Ok? Entonces, pensando en la actividad humana, ¿cuáles son las causas?
el uso de combustibles fósiles, la deforestación y el consumo excesivo. Esas son las tres principales causas, las cuales vamos a ver a continuación. ¿Y cuáles son sus efectos en el planeta? Tenemos el efecto invernadero, el cual vamos a ver luego, calentamiento global, derretimiento de hielos, sequías, lluvia ácida, desaparición de especies, escasez de alimentos y pobreza. Ahora tenemos todas esas consecuencias súper nocivas para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los combustibles fósiles eh, son, digamos, inciden mucho en el cambio climático? La respuesta es porque los combustibles fósiles corresponden a la materia que procede de la descomposición de materia orgánica fosilizada por varios millones de años y son una fuente de muy alta energía térmica. ¿Ya? Acá yo no soy muy experto de cuál es el origen de los combustibles fósiles, pero tengo entendido que materia orgánica antigua, ya sea dinosaurios, plantas silvestres antiguas, murieron y quedaron enterrados en fosas subterráneas. Y toda esa materia orgánica se fosilizó y se convirtió en combustibles fósiles. De hecho, no sé si han visto un meme que sale como, no sé, un dinosaurio plástico y muestran un bucle donde un dinosaurio real lo transforman en un en un barril de petróleo y después te lo transforman en un dinosaurio plástico. Es como muy cruel, pero eso es cierto. O sea, supuestamente los combustibles fósiles provienen de los dinosaurios y de plantas y de materiales orgánicos subterráneos que estuvieron enterrados por millones de años. Entonces, ¿cuáles son los principales combustibles fósiles? Tenemos el petróleo, el carbón y el gas natural. Esos son los principales. ¿Ya? ¿Y por qué los combustibles fósiles son tan contaminantes? ¿Por qué? Porque esto ya es más químico, pero un combustible, para que genere energía, necesita un comburente, el cual usualmente es oxígeno. Y también necesita energía en forma de calor, ya sea una chispa o altas temperaturas. Ya entonces ustedes piensen en cuando están haciendo un asado, ponen carbón, le tiran viento para que prenda más rápido y al mismo tiempo tratan de prenderlo con fuego. Entonces al final combinan estas tres cosas. ¿Y esto qué genera? Genera agua. Ya cuando hacemos el carbón nunca vemos el agua porque está a tan altas temperaturas que se evapora al tiro. Genera mucha energía. Vamos a ver de qué sirve esta energía. ¿Ya? Eso es bueno para nosotros porque necesitamos energía para hacer nuestros procesos, generar electricidad, etcétera, pero al mismo tiempo genera contaminantes muy nocivos para nosotros, el CO2, el monóxido de carbono y muchos otros contaminantes. El CO2 es el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces son gases como estos, como el dióxido de carbono, que contribuyen a a la huella de carbono y por lo tanto a la contaminación. Entonces, si se fijan, los combustibles fósiles son muy útiles porque generan energía, pero al mismo tiempo contaminan mucho. Acá podemos ver un pequeño diagrama de cómo los combustibles fósiles eh, inciden mucho en nuestro día a día. Por ejemplo, para el transporte, nosotros necesitamos petróleo, ¿cierto? Para echarle benzina al auto, etcétera. También el petróleo se utiliza para generar energía eléctrica. También se utiliza para alimentar nuestras casas y de uso residencial. También para la industria. El carbón, por otro lado, se usa mucho en gran medida para generar energía eléctrica, ¿ya? El gas, por ejemplo, se usa mucho también para las casas. Cuando uno quiere hacerse un huevo revuelto, uno tiene que usar el gas, ¿cierto? O al menos yo uso el gas. Ya también se pueden usar otros métodos, pero al fin y al cabo, lo que más se usa son estos tres combustibles fósiles que contaminan mucho también. De hecho, podemos ver que desde que empezó la revolución industrial, en 1800 y algo, ha habido un incremento exponencial del consumo de combustibles fósiles. Si se fijan, el carbón, perdón, el petróleo y el gas natural son los que más se usan en la actualidad. Se usan demasiado. Entonces, se sobreexplotan y además, como les comenté, contaminan demasiado. ¿Ya? También se usan otros como la energía solar, la del viento, la hidroenergía, la nuclear, pero en mucha menor medida. ¿Ya? Así que eso por un lado, con los combustibles fósiles, una de las grandes causas de la contaminación. Otra causa es la deforestación. ¿Ya? La deforestación es el proceso realizado por la acción humana en el que se destruye la superficie forestal.
ya sean árboles, plantas, etcétera, con el fin de expandir infraestructura, explotar los recursos u obtener madera. Entonces la deforestación se ve así, ¿cierto? Los animales pierden sus hogares, ¿cierto? Hay menos plantas, por lo tanto mayor contaminación. ¿Por qué hay mayor contaminación? Porque la deforestación gatilla que muchas especies pierdan su hogar e impide la mitigación del CO2 porque no hay áreas verdes. Ustedes saben que el proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Que aprovecha la energía del sol, funciona también debido a que las plantas, ¿cierto? Absorben el dióxido de carbono y eliminan oxígeno, ¿cierto? Entonces las plantas ayudan mucho a decontaminar el planeta, por así decir. Y sin esas plantas, entonces estamos decontaminando menos. Entonces se contamina más al fin y al cabo. Entonces eso también es un grave problema para el tema de la contaminación. Y finalmente el consumo excesivo, ¿ya? Muchas veces se abusa de la energía disponible cuando realmente no es necesario. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, pensemos en Las Vegas, usan mucha energía y contaminan demasiado por esto mismo, porque usan de una forma desmedida la energía, en especial la energía eléctrica. Y nosotros sabemos que para producir energía eléctrica hay que quemar carbón, hay que usar petróleo, entonces más contaminación, ¿cierto? También en la actualidad está mucho la tecnología, la innovación, la infraestructura. Y para todo eso tenemos que fabricar materiales primas, explotar recursos, usar energía eléctrica, lo que finalmente contamina también de sobremanera. Y bueno, también el uso excesivo de transportes que funcionan con combustión. El consumo excesivo intensifica el uso de recursos fósiles y por tanto la generación de CO2 y otros gases. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta, chiquillos? No queda tanto, queda muy poquito. Me voy a pasar un poco en la hora, pero voy a terminar muy pronto. Todo claro, profe, me dice Sofía. Ya, bacán. ¿Hay otro mensaje? Gastón me dice que no. Ya, bueno, todo claro. Entonces, efecto invernadero. Corresponde al proceso en el que el calor generado por la Tierra, previamente generado por el Sol, queda atrapado y no puede escapar debido a los gases contaminantes de la atmósfera, ¿ya? Como el CO2, que es el que yo les he comentado todo el rato que contamina mucho. ¿Ya? Este se absorbe e irradia calor de vuelta a la Tierra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Es que en términos normales, el Sol irradia energía solar hacia la Tierra y después la Tierra elimina ese calor hacia el universo, ¿ya? Lo bota. Sin embargo, debido a la contaminación de estos combustibles fósiles, a la deforestación, se acumulan mucho lo que son los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono en la atmósfera, en esta parte, ¿ya? ¿Y qué hacen estos gases? Evitan que el calor se escape. El calor trata de salir, ¿cierto? Pero se devuelve. Y eso genera lo que conocemos como el calentamiento global. Entonces, ese es el fenómeno detrás del efecto invernadero. Funciona igual que un invernadero. Al final, un invernadero retiene el calor dentro como de esa casita para, no sé, ahí, no soy agrónomo, pero para nutrir las plantas, qué sé yo. Ya es como lo mismo aquí. El calor que viene del sol no puede escapar por culpa de los gases de efecto invernadero. Queda retenido en la Tierra. ¿Ya? El efecto invernadero igual es algo natural, o sea, siempre ha existido, aunque no haya gases contaminantes en la atmósfera. Pero sí, el humano ha contribuido a que este sea más intenso, se intensifique, que la Tierra esté más caliente de lo que debiese estar. Las causas son las mencionadas, ¿cierto? Lo que vimos, el uso de combustibles fósiles, la deforestación y el uso excesivo de energía. ¿Ya? El calentamiento global es una consecuencia del efecto invernadero, como les comenté, ¿cierto? Corresponde al fenómeno en el que progresivamente la temperatura del planeta va en incremento. De hecho, eh, la temperatura, como pueden ver aquí, a medida como han pasado los años, desde la revolución industrial, ha ido en incremento. De hecho, en la actualidad ya tenemos más o menos como 1 grado Celsius por debajo, por encima de lo normal. Ya es la temperatura promedio del planeta.
Según la NASA, la temperatura de la Tierra ha aumentado en 1,1 grados Celsius desde 1880, algo sumamente alarmante, porque no debiese estar tan caliente la Tierra. Quizás ustedes piensen que esto es poco, pero esto afecta de sobremanera en en muchos tipos de situaciones. Aquí les dejé un link, por temas de tiempo no lo voy a ver, pero es una simulación de cómo se ha ido calentando el planeta, por si lo quieren ver, y es de la NASA. Y ahí es un simulador, ustedes lo aprietan y muestra cómo la Tierra se va calentando con colores, para que después lo vean y cualquier cosa me digan. ¿Qué efectos tiene el calentamiento global? Evidentes derretimientos de hielos, ¿cierto? Hay muchos glaciares o casquetes polares que ya no existen por culpa de que la Tierra está muy caliente. Este hielo, por ejemplo, es de 1928, pero en el 2024 ya prácticamente no queda. También hay un incremento en el nivel del mar. Muchas islas pequeñas han desaparecido por culpa de eso. Dado que los hielos se están derritiendo, el nivel del mar sube un poco. Y eso hace que muchas islas se pierdan, algunas geografías desaparezcan, etcétera. También genera horas de calor, en especial en el verano, ¿cierto? Escasez de alimentos, por ese mismo calor, por esa sequía, se pierden alimentos, se pierden cultivos, ¿cierto? Hay sequías, por ejemplo, está la laguna Culeo, ¿ya? Y sobre todo en verano la laguna Culeo prácticamente desaparece por las sequías que hay por el calentamiento global. Incendios forestales también y escasez hídrica. Esas son todas las consecuencias. ¿Ya? Y con esto, chiquillos, voy a ir cerrando, me queda solo la lluvia ácida y la capa de ozono, y con eso terminamos. ¿Ya? Perdonen si me extendí un poquito. Ya, en unos 4 minutitos terminamos. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida es la lluvia que cuenta con una acidez inusualmente mayor. ¿Ya? El pH del agua, el agua así normal, es de 7, que es un pH neutro. Si el pH es menor a 7, se dice que el líquido en este caso es ácido, ¿ya? Y la lluvia ácida tiene un pH de aproximadamente 4 o 5, ¿ya? Y eso ya es ácido, es una acidez no tan elevada, pero sigue siendo ácido. ¿Y por qué pasa esto? Se produce por el efecto contaminante de los gases generados por la combustión de combustibles fósiles, como hemos dicho todo este rato, ya utilizados por fábricas o vehículos. En especial, esto se llama el ácido sulfídrico, así se llama, el ácido sulfídrico o cualquier elemento que tenga esta característica, HX o I. ¿Ya? Estos reaccionan con el vapor del aire, generando compuestos altamente ácidos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que genera de cierta forma una suerte de deforestación, ¿cierto? Destruye la fauna de algunos sitios, perdón, la flora, ¿ya? También genera problemas en la infraestructura. Ya en todo lo que es arquitectura genera una degradación, un desgaste por la acidez de esta lluvia, y también tiene efectos nocivos en la fauna, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hubo lluvia ácida en este lago y todos los peces murieron. Entonces también es algo súper importante a considerar. Y con esto estoy cerrando. La capa de ozono es una capa de gas que cubre la Tierra y aminora la radiación UV proveniente del Sol. Y está compuesta por O3. ¿Ya? Ese O3 es el ozono. ¿Ya? Se llama trioxígeno también. Como les comenté, la capa de ozono se encuentra mayoritariamente en la estratosfera, ¿cierto? Yo les dije que acá se encuentra. El problema es que la capa de ozono está destruyéndose. Cerca, como en la zona de la Antártica, hay un agujero súper gigante. ¿Y por qué pasa esto? La principal causa es por el uso de los clorofluorocarbonos, que son aerosoles o refrigerantes que se usan a nivel industrial. Y estos están destruyendo esta capa. ¿Y cuál es el problema de eso? La destrucción de la capa de ozono puede generar graves problemas a la piel como el cáncer de piel, daños oculares y destrucción de los ecosistemas por eso mismo, porque la capa de ozono impide que los rayos de luz lleguen hacia nosotros, ya los rayos UV. Entonces la capa de ozono, su función es protegernos de los rayos UV. Lamentablemente se está destruyendo, como les comenté. Y para cerrar, esta es la última tiempo. ¿Cómo aminorar todos estos problemas? Usando energías limpias.
ya reemplazar los combustibles fósiles por energía eólica o solar, ya, de a poquito, porque esto igual es difícil. El sol, el viento son energías intermitentes. A veces está nublado, a veces no hay tanto viento, entonces no siempre es posible generar energía con ellos. Además, producir estas cosas, los heliostatos, los paneles solares, es súper caro porque hay que construir sistemas súper sofisticados y tienen que durar todo el tiempo sin mantención, entonces es súper caro. Ya tienen microconductores también que son súper caros de fabricar, etcétera. También podemos evitarlo usando, por ejemplo, más la bicicleta. Si de repente hay que hacer un viaje corto, de repente igual podemos evitar usar el auto y usar la bici, ¿cierto? Para evitar contaminar y además así usamos, eh, fortalecemos nuestras piernas, hacemos ejercicio. Y lo más importante es que uno igual de repente puede ahorrar. Si tenemos la tele prendida, la podemos apagar, algo enchufado lo desenchufamos. O sea, nosotros igual podemos contribuir mucho a que esto mejore con el tiempo. Así que eso, chiquillos. Miren, son las 7:27. Tengo dos problemas. Yo se los puedo mandar, pero si es que quieren, los podemos hacer al tiro, porque lo hacemos muy rápido. ¿Qué opinan? Si lo hacemos al tiro, mejor, porque después no los tengo que mandar. Pero ustedes díganme ahí qué prefieren. Ya, Sofía me dice que sí lo hagamos. Ya. Ya, entonces les tinca que lo hagamos. Ya, al tiro no así, porque después tengo que mandarlo Ya. Entonces veamos los problemas. Son dos. Ya, y con eso terminamos el curso. Qué triste. Dice. En relación al adelgazamiento de la capa de ozono, es correcto afirmar que A. Es producido por la quema de combustibles fósiles. B. Está directamente relacionado al efecto invernadero. C. Influye directamente en los niveles de radiación en la superficie de la Tierra. D. Es máximo en el Ecuador, donde hay mayor incidencia de rayos solares. O E. Está relacionado con la deforestación debido a a la menor producción de oxígeno. ¿Cuál les tinca que es? No sé si alguien me puede comentar cuál le tinca. Recuerden que si se equivocan, lo podemos discutir, no pasa nada. Y acá me dicen que están entre la A y la C. ¿Ya? Ya. Sí, miren, por temas de tiempo les comento el tiro que es la alternativa C. Ya, súper bien. ¿Por qué es la C? Ya Gastón me dice la C, sí, súper bien. Es la C porque la A no es, porque no tiene que ver exactamente con la quema de combustibles fósiles. Muchas de las cosas que pasan en el planeta sí tienen que ver con los combustibles fósiles, pero el adelgazamiento de la capa de ozono en realidad tiene más que ver con el uso de los cloruros, fluoruros, ahí se me olvidó cómo se llaman, perdonen, los cloruros, fluorurocarbonos, los CFC, ¿ya? Y los CFC no necesariamente se producen por la quema de combustibles fósiles, ¿ya? Son aerosoles, son refrigerantes que se fabrican, ¿ya? Entonces, no tienen mucho que ver con los combustibles fósiles, por eso no sería la A. La B dice está relacionada directamente con el efecto invernadero. Ya, eso es falso, porque por lo mismo, ya el efecto invernadero tiene que ver más con los combustibles fósiles, ya, y la destrucción de la capa de ozono tiene que ver más con el uso de los CFC. La D, es máximo en el Ecuador donde hay mayor incidencia de rayos solares. Falso, porque vimos que en la Antártica, ahí está la Antártica, está el mayor agujero. Por lo tanto, no es en el Ecuador, ¿cierto? Sino que más bien en la Antártica. Y E está relacionado con la deforestación debido a la menor producción de oxígeno. Esto es falso, porque tampoco, la causa no es la deforestación, sino más bien los CFC. ¿Ya? Así que súper bien, sería la C. Y finalmente, para cerrar, y acá un minutito más, dice, en relación con el cambio climático global, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces ahí, léanla chiquillos y me comentan cuál les tinca, yo les digo cuál es, mientras tomo un poco de agua.
¿Les tinca alguna alternativa? Y acá me dicen B y B. ¿Ya? Ya. Les comento. La respuesta correcta efectivamente es la B. Ya, súper bien. ¿Por qué es la E? Porque dice, A, el calentamiento global es producto del debilitamiento de la capa de ozono. Ya, esta es falsa, ¿ya? Porque en realidad la capa de ozono, el hecho de que se esté destruyendo incide en que llegue mayor radiación UV, ¿ya? Y eso es más peligroso para nosotros, para nuestra piel, digamos. En cambio, el calentamiento global tiene que ver más con el efecto invernadero, con que los rayos del sol, digamos, la radiación UV no se puede devolver al universo, queda atrapada por culpa de los gases como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Entonces, igual son dos cosas distintas. La B era la cierta, ¿cierto? El efecto invernadero ha sido acrecentado por la actividad humana. El efecto invernadero es algo natural del planeta, pero sí el humano ha influido de manera significativa en su deterioro, ¿cierto? En el aumento de este efecto. La C dice, la erupción de la capa de ozono es más notoria en el ecuador terrestre que en los polos. Falso. Vimos que en realidad la erupción de la capa de ozono está más bien en la Antártica y no en el Ecuador, ¿cierto? D. El aumento del nivel de aguas de los mares está relacionado con la emisión constante de los CFC. Falso. Vimos que los CFC tienen que ver más bien con la capa de ozono, ¿cierto? O tres. El aumento del nivel del mar tiene que ver más con el efecto invernadero, con el hecho de que el calor no puede escapar, entonces el planeta se está calentando, ¿ya? Y la tala de grandes bosques ha causado el mayor debilitamiento de la capa de ozono. Falso. La tala de los grandes bosques tiene más que ver con el calentamiento global y no con la capa de ozono, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Con esto terminamos el curso, por así decir. Eh, Así que eso, espero les haya gustado el curso. Solamente quedan las clases del intensivo, que son dos. Ya es la clase de materia el otro lunes y la clase de puros ejercicios el lunes subsiguiente. Ya, así que llegamos al final del curso. Espero les haya gustado. Yo sé que es difícil el curso. Yo sé que de repente esta materia cuesta, pero ahí ustedes estudian nomás y si tienen dudas me la hacen llegar. Así que eso. Horst, se pasó súper rápido. Sí, no, sí, el curso se pasó volando para mí también. Y me dice lo mismo. Sí, voy a dejar de compartir, dejar de grabar.